¿Quién de nosotros no recuerda haber pasado una temporada con los abuelos? Ya fuera la abuela que nos cuidaba mientras nuestros padres no estaban o el abuelo que nos contaba historias de su juventud. Seguro que todos tenemos algo que recordar. Sin embargo, ¿qué tipo de conflictos surgen cuando los abuelos asumen la crianza y educación de los nietos? ¿Hasta dónde en ocasiones se abusa económica y emocionalmente de ellos? Hoy en Diálogos, abuelos, ¿los segundos padres? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos esta mañana aquí en Diálogos de Familia. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los abuelos. Y yo creo que todos hemos recordado alguna vez a nuestros abuelos. Y bueno, hemos recordado cómo ellos muchas veces nos han cuidado. Perdón, creo que no me están oyendo muy bien. Vamos a ver el material. Acompáñenme a ver el siguiente sondeo y en un momento regresamos. La situación del país ahorita está tan difícil que lógicamente los dos padres tienen que trabajar y a veces las guarderías son muy caras y pues la única opción que nos queda es a los abuelos, ¿no? En primer lugar, darse por un hecho no debe de ser así. La obligación, toda la obligación recae en los padres. Los padres son las personas que deben de estar siempre en contacto y al alcance de sus hijos, no los abuelitos. Los abuelos proporcionan amor y no es necesario que sea no es obligación que los deban cuidar. Los padres tienen que dedicarles tiempo a los hijos para que realmente tengan una educación efectiva. Cuando los papás trabajamos y no tenemos las prestaciones del Seguro Social, pues la única opción, si no tenemos los medios para pagar una guardería particular, pues es que los abuelos cuiden a los hijos, ¿no? En los ratos que lo requerimos. No es de que se dé por hecho, realmente eso es lo que se cree. Yo ahorita precisamente tengo 6 y como dicen es cierto, qué bueno cuando llegan, pero también es muy bonito cuando se van. Bueno, pues acabamos de ver este sondeo donde les preguntamos a las personas que estaban respondiéndonos en la calle por qué se da por hecho que los abuelos deben cuidar a los nietos. Bueno, de eso vamos a platicar el día de hoy porque sabemos que en México se usa muchísimo eso. De repente en las familias se da por hecho que, bueno, yo puedo tener hijos y que ¿quién me los va a cuidar? Pues mi mamá, mi papá, mis suegros. Y de repente es algo que generación tras generación es muy común, más común de lo que nos imaginamos. Y la pregunta que hoy nos estamos haciendo aquí en Diálogos es si sí se ponen de acuerdo, estos acuerdos cómo son, si realmente hay acuerdos económicos, si solo hay acuerdos verbales, si los abuelos están contentos con esta labor que ahora a veces les toca hacer y a veces es a fuerzas, a veces es porque quieren. ¿Qué cosas hay detrás de este cuidado de los abuelos? La verdad es que llevamos mucho tiempo aquí en Diálogos recibiendo muchas llamadas de abuelos que nos hacen preguntas de ¿cómo le hago para educar a mis nietos porque me toca cuidarlos? Otros que se han quejado, ¿cómo le hago para decirle a mi hija que tiene que hacerse cargo o a mi hijo que tiene que hacerse cargo porque me deja a mí a mis nietos? Otros que nos han dicho, bueno, ¿puedo yo tener la guardia y custodia? Todas estas preguntas las vamos a responder el día de hoy aquí en Diálogos de Familia. Y bueno, para hablar de este tema tengo conmigo a Marta Páramo. Ella es psicoanalista y terapeuta familiar. Marta, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Igualmente. También tenemos con nosotros a Pilar Montes de Oca. Ella es lingüista y editora de la revista Algarabía, que bueno, muchos de nosotros ya conocemos. Claro. Qué gusto tenerte aquí, Pilar, ¿cómo estás? Muchas gracias, claro que sí. Para hablar de las tradiciones también de los abuelos. Y del lenguaje de los abuelos y también sí, de saltarte una generación que claro, también tiene sus bemoles. ¿Cómo se comunican? ¿Cómo nos comunicamos ahora si los abuelos hablaban bien y ahora los niños escriben con K, Q? Exactamente. Bueno, ya lo veremos. Bienvenida. También está con nosotros Carolina Grajales. Ella es maestra en sociología y es académica de la UNAM. Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Es un gusto. Y bueno, también tenemos con nosotros a Mauricio Córdoba. Él es psicoterapeuta infantil del Grupo de Atención y Educación Psicológica Izcalti. Y bueno, ustedes ya saben que Mauricio nos va a estar ayudando, aparte de aquí comentando en vivo y en el panel, ayudando a atender las redes sociales. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, muchas gracias por la Ya invitación. eres experto aquí en nuestras redes sociales, ¿verdad? Parece, ¿verdad? Pero sí voy a intentar responder todas las respuestas, bueno, todas las preguntas que se hagan aquí Muchísimas en gracias. el Facebook. Y bueno, por favor, no dudes en decirme, oye, Cris, aquí hay una pregunta interesante, aquí fulanito nos comentó algo. Me da mucho gusto tenerte aquí, Mauricio. Bienvenidos a todos. Y bueno,
¿Cómo ven que de repente los abuelos son como la opción gratuita para muchas personas de ser niñeras, ¿no? Y los niñeros, los cuidadores de los nietos. ¿Ustedes cómo ven esta situación? Pues mira, realmente yo creo que es un tema que puede analizarse desde diferentes perspectivas, desde el punto de vista económico, de las condiciones laborales, que efectivamente están vigentes y hacen que esta realidad del cuidado de los abuelos por los nietos se convierta como en la función principal en esta etapa de la vida. Sin embargo, desde otra perspectiva, que es la perspectiva de comprender las relaciones familiares y las relaciones interpersonales, pues nos metemos en un tema muy complicado que generalmente está caracterizado por algo que se llama confusión. Es decir, normalmente este tema del cuidado de los nietos por parte de los abuelos es un tema que en términos familiares quedan un chorro de puntos sin aclarar y sin comprender. Desde la pregunta, oye mamá, oye papá, ¿tú te quieres hacer cargo de mis hijos porque yo estoy trabajando? ¿Tú te puedes hacer cargo de ellos? O sea, ¿tú nos dirías que la confusión empieza en no hacer las preguntas adecuadas? Así es. Es decir, es un tema donde hay huecos de información y huecos de comunicación fundamentales entre padres, hijos y nietos. Oye, y bueno, empezando con el tema, por ejemplo, del dinero, ¿no? Que es un tema que ya de por sí el tema del dinero es un tema difícil en las familias. Y es un tema que no se habla mucho en este cuidado por la confusión seguramente de la que tú hablas, ¿no? Pero ¿qué opinan de que sea gratuito? Porque en muchos casos es gratuito o habría que haber un pago. A mí me parece que hay una situación que es una tendencia a nivel de los países, de los estados nacionales, ir depositando en las familias, sobre todo en las mujeres, más las abuelas, pero en general las mujeres, el cuidado de niñas y niños, el cuidado de personas enfermas y el cuidado de adultos mayores. O sea, anteriormente, con mayor seguridad social, esto se podía atender de otra manera. Pero, a ver, en este momento... Pero nos dices algo interesante, nos dices en países. O sea, ¿sí es en muchos países o es algo latinoamericano? Latinoamericano, pero también en otros lugares. O sea, pero sobre todo en América Latina es donde se ha visto más. Sí, porque hemos visto que en otros países no sucede. Pero, bueno, depende. Lo que pasa es que hay una situación especial. Tendemos a vivir más tiempo ahora. Por ejemplo, procesos naturales como la menopausia, antes se veía como muy cercano a la muerte o el periodo de la jubilación, pero ahora hay más larga vida. Las mujeres tienden a vivir también más tiempo, a ampliar el maternaje, porque son doblemente madres, o sea, fueron madres de sus hijos y ahora son madres de los nietos. Y ahí hay un vacío. Yo coincido totalmente con lo de la confusión, porque además la abuelita a veces tiende a sentirse madre. A veces el niño o la niña dicen, tengo dos madres. Mi mamá no le dice abuelita, le dice mamita o titita o no sé qué, pero es doble madre. Y a veces la abuela entra en conflicto con la madre por las formas de educar. No, así no, como no, si yo soy la mamá. No. ¿Sabes qué, Carolina? Esos serían como los problemas cotidianos que ya vemos en el momento en el que esta situación ya se da, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es un poco ¿por qué se da? O sea, ¿qué nos pasa a nosotros como sociedad latina? Porque sí, bueno, tú sí decías, Pilar, Mira, bueno, no pasa en otros países o no pasa con tanta frecuencia como aquí. Marvin Harris, el antropólogo, dice que la familia prototípica en el mundo, tomando en cuenta desde tribus y aldeas hasta países civilizados como digamos, Holanda o, digamos, Escandinavia, donde están Dinamarca, Suecia, que son los que tienen mayor ingreso,
todos, la familia prototípica no es padre, madre e hijos, es madre e hijos. Es la familia prototípica y ha sido desde que el ser humano, digamos, está aquí en este planeta. Exactamente, empezó a ser un homo sapiens y empezó a... No, porque antes vivíamos en manadas, pero digamos, después de eso ya es la familia prototípica. Entonces, eso hay que tomarlo mucho en cuenta. Y eso cambia, evidentemente, en cada región y en cada momento. ¿Cuál es la diferencia, digamos, de los países latinoamericanos con países civilizados en otro sentido? Civilizados en otro sentido. Hay más soledad, tienen otros problemas sociales que no tienen que ver con lo que nosotros, digamos, vivimos en México. Yo siempre digo que cuando uno va a ver una película norteamericana y ve que hay un asesino serial que vive solo y que tiene guardadas a las niñas ahí en el sótano, aquí no podría pasar, porque como vives con la mamá, con la tía, con la abuelita, entonces dicen justamente tú que no estás haciendo nada, mijito, ayúdame. O sea, no podría el asesino estar solo en su computadora porque tendría que ir a ayudar a la mamá, etcétera. No, y aparte vivimos, ¿no? Bueno, es como muy común. En clanes y una familia arriba, muégano, la familia muégano, ¿no? que es muy prototípica. Y otra cosa de lo que decía ella, que creo que es muy interesante, es la abuela y no hay un contrato con la abuela, no le pagan, etcétera. Pero también la abuela tiene, cuando dice ella doble maternidad, igual es doble o triple o cuádruple, porque igual también tuvo muchos hijos e hizo que los grandes se hicieran cargo de los chicos, que también hay ese caso. Entonces también a los otros se les hace muy fácil también dejarle a la mamá a sus hijos, porque la mamá les dejó a sus hermanos. O sea, ese es otro problema. Es que fíjate, nosotros... Son varias aristas. Varias aristas, pero nosotros desde esta propuesta estábamos preguntándonos qué tan válido es, si tendríamos que hacerlo, no tendríamos que hacerlo. Sabemos que es algo que es muy común en México, sabemos que las familias así viven. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo las mujeres, no? Si la familia nuclear es las mujeres y los hijos, las mamás y los hijos, bueno, está bien que lo hagamos. Por ejemplo, yo estaba escuchando el otro día a una persona que trabaja conmigo, que quiero muchísimo, Yola, le mando un besote, y ella me decía, ay, pobre de mi cuñada, porque está bien sola. No, ninguno de sus hijos vive con ella, ninguno de sus nietos vive con ella. En cambio, qué afortunadas las que vivimos todas con nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces decía, es que no, es algo que tiene que ver con la cultura. En México, si sucediera de manera diferente, te sentirías abandonada, que nadie te quiere, que no formas parte de la familia, pero al mismo tiempo, insisto, quiero que sepan que las llamadas que han llegado aquí han sido de mucho cansancio. O sea, las abuelas nos dicen, estamos cansadas, mis hijas no se están haciendo cargo, mis hijos no están haciendo cargo, nadie me ayuda. Tú decías algo muy importante, no hacemos un contrato, no les pagamos. Yo creo que lo primero sería hablarlo. ¿Estás de acuerdo? Porque a veces se da por un hecho que me lo va a cuidar. Incluso alguien decía, bueno, es que decidí ser madre soltera. Ah, qué bien, felicidades. ¿Y vas a dejar de trabajar o cómo le vas a hacer? No, mi mamá. ¿Y ya le dijiste? No, pero seguro que le va a encantar. Sí, oye, pero aparte, decidí ser mamá soltera, pues sí, pero decidí que mi mamá me lo va a cuidar, ¿no? Claro, estás decidiendo por otros. Mau, ¿tú qué opinas aquí en medio de todas estas mujeres discutiendo este tema? Mira, es que fíjense que aquí dentro de toda la parte de las redes están muy polarizadas de repente las opiniones, porque hay mucha gente que dice que los abuelos están para cuidarlos y para ir a visitarlos a donde estén, pero no que ellos tengan la responsabilidad ni la obligación de estar ahora cuidando o educando a los nietos. Pero está la otra parte en donde los mismos nietos están aquí hablando de la bendición, así la ponen algunas personas, y de lo agradable que fue tener a sus abuelos dentro de toda su infancia. Entonces aquí me llama mucho la atención cómo uno de los nietos a veces se vinculan o se sienten muchísimo más conectados con los abuelos que con los mismos papás, producto de esta intervención y esta educación que ellos le dieron. Oye, pero ¿qué tan justo te parece a ti? O sea, ya sé que es un tema polémico, pero, por ejemplo, estos abuelos ya jubilados, estos abuelos que ya educaron a esos hijos, que ya trabajaron y que de repente también, junto con esta idea muy, muy latinoamericana de estar la familia muégano, también tenemos esta ilusión de decir, ay, ya acabé, ¿no? Ya trabajé muchísimo, ya eduqué a mis hijos, ya los saqué todos adelante, ya son gente bien, yo ya me voy a dedicarse a otras cosas. Ah, pues no, fíjate que no, te toca otra vez bebés y te toca otra vez ir al kinder y
te toca otra vez cuidar adolescentes. ¿Qué opinas tú de esto, Omar? Bueno, yo creo que ahí también tiene que ver mucho con la intención con la que se pida o con la que los mismos abuelos hagan las cosas. Aquí, por ejemplo, si de repente los papás se van a trabajar y no les queda de otra y a fuerza le avientan a los nietos a los abuelos, bueno, pues al final de cuentas, pues también ellos deciden si lo hacen o no. Oye, y la pregunta sería más interesante, ¿no les queda de otra, dijiste? ¿De veras no les queda de otra? Es que, bueno, yo te voy a decir, bueno, no lo sé, primero tú. A ver, Carmen. Ay, gracias. Lo que pasa es que además ha cambiado el concepto de abuelidad, o sea, es otra connotación. A lo mejor la abuela ni está sentadita tejiendo con la cabecita blanca y con el gatito ahí como los muñequitos esos chinos que venden. Eso ya no, o sea, yo no soy abuela, pero yo pues voy a andar en el carro, voy a estar leyendo, tengo trabajo, no sé, yo les digo, no, ustedes se embarazan y allá ustedes, porque no sé, o sea, yo tengo mi proyecto de vida también. Pero ahí está la primera, cuando hablamos de confusión, hablamos de que hay cosas que no se preguntan, que hay cosas que no se acuerdan, que hay cosas que simplemente se están dando por hecho en esta relación. Y esto es parte de lo que encontramos de manera muy importante en estas relaciones. Y oye, con esto nos vamos a quedar. Regresando nos dices la otra parte. Sí. Pero bueno, ya estamos aquí. Platícanos tú cómo lo vives, tú que eres abuelo, que eres abuela, o que tal vez eres mamá y tus papás te están ayudando a cuidar a tus hijos. En un momento regresamos, quédate con nosotros. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y te recuerdo que estamos hablando de los abuelos y de cómo los abuelos de repente se hacen cargo, o en muchas ocasiones se hacen cargo de los nietos y hacen las labores de los padres. Y bueno, nos quedamos con que Marta nos iba a dar una segunda parte de esto que nos estabas comentando. Sí, la primera tiene que ver con la característica que tiene este tema de la relación de los abuelos con los nietos que son encargados por estos papás, con el tema de la confusión y de las cosas no habladas. En este terreno lo que importantemente encontramos es que hay muchas preguntas que no se hicieron y muchos acuerdos que atraviesan por debajo del agua. Y normalmente es el nieto el que va como chivo emisario y como chivo expiatorio, de alguna manera dando cuenta de esta falta de comunicación que existe entre papás y abuelos. Esa es una. Y la otra parte, otro punto fundamental que tenemos ahí en este tema son las dependencias. Claro. Es decir, tendríamos que empezar a pensar en este momento qué tanto yo como papá favorecí los procesos de autonomía de mis propios hijos, de tal manera que mi hijo hoy piense que es una obligación mía, como si yo fuera una prolongación de mi propio hijo, hacer las funciones que le tocan a él. Y ahí estamos en un punto que tiene que ver con el trabajo familiar de la autonomía de los hijos. Oigan, pues justo hablando de este tema, quiero que me acompañen a ver este siguiente testimonio. Es un testimonio anónimo, es de una abuela que se hace cargo de 6 nietos. Pero quiero por favor que escuchen sus argumentos, porque es muy importante escuchar lo que ella nos dice y vas a ver cómo todo lo que nos dijiste, ella lo repite. Es increíble todos esos acuerdos que no se dijeron y que hoy la tienen en esta posición. Atrapada. De oírlo, yo me gustaría hablar del tema lenguaje y comunicación que tiene que ver con eso. Por supuesto, claro que sí. Vamos a verlo y en un momento regresamos. Tengo 53 años, tengo en total 13 nietos, a los cuales cuido a 6. De los 6 nietos que cuido, el más grande tiene 13 años y el más pequeño 3 años. Yo estoy a cargo de mis nietos desde hace 13 años. Los motivos que me llevaron a cuidarlos fue porque mi hija pues trabajaba, no podía cuidarlos. Ella trabajaba en el aeropuerto y no podía hacerse cargo de los niños. Entonces yo me tuve la necesidad de cuidarlos, de verlos. Fue muy difícil y ha sido muy difícil, pero les sigo ayudando. Fue muy difícil porque tuve que volver a empezar. De ser madre a ser otra vez madre, ya no abuela, sino que volví a ser otra vez madre. Muy difícil porque, pues,
quería ir a algún lado, no podía. ¿Por qué? Porque me detenían los nietos. Yo asistía a las juntas, a todo lo relacionado a la escuela. Entonces llegó el momento en que dije ya, se acabó porque es muy desgastante, muy desgastante seguir un ritmo pues que ya no está apropiado para nosotros, porque yo ya terminé con mis hijos y mis hermanos, toda mi familia me decía, es que ya no te corresponde ver a tus nietos, le estás quitando una responsabilidad a tu hija que no te toca a ti. Entonces por tus nietos no sales, por tus nietos haces todo lo que tienes que hacer y ella no hace nada. Mi problema más fuerte que tuve con mi hija fue porque no se hacía responsable de los niños, y más del grande, y tuve que hacerle una denuncia al DIF para que me apoyaran o realmente me pudieran dar la tutela del niño, porque era uno nada más. Pero no se pudo, ya que ella era la mamá y tenía que sacarlo adelante como fuera. El DIF todavía me dijo que si cualquier cosa que llegara a sucederle al niño o que ella no se hiciera cargo, pues acudiera con ellos. La verdad, yo no acudí y no voy a acudir porque el miedo a que me los vayan a quitar. A mí me hubiera gustado irme a Nueva York, a Estados Unidos. Se me presentó la oportunidad, pero no pude, porque no tenía con quién dejar a los niños. Y esa fue mi oportunidad que perdí. Por no saber aprovechar esa oportunidad, pues sí me siento derrotada, totalmente abatida, porque hubiera sido otra situación. No me imaginaba llegar a esta situación de empezar de nuevo, pero creo que nosotros los abuelos cometemos muchos errores. No los errores que cometemos nosotros los abuelos de que no los dejamos crecer a los hijos. Si ella tuvo sus hijos, ese era su problema de ella. Sacarlo adelante como ella hubiera podido, pero no. Yo decía, ay, pobrecita de mi hija, si a mí nadie me ayudó, ¿qué va a ser de ella? Y ahí está el error de uno. Híjole, pues yo quiero poner sobre la mesa algo muy importante. Fue un testimonio anónimo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que bueno, la cara que dan es, bueno, las cosas están bien y tal, pero la verdad es esta, ¿no? O sea, lo que está sucediendo por atrás es, yo me sacrifiqué, no me pude ir a Nueva York, no pude hacer mi vida, yo no me esperaba esto, una hija, 6 hijos y los 6 los cuido yo, ¿no? O sea, a mí me parece que esto es importante y yo creo que hay que poner aquí cuáles son los signos de abuso hacia la persona mayor. O sea, ¿cómo podemos darnos cuenta que estamos abusando ya de una persona mayor? Y yo pondría en tela de juicio si es una persona mayor, porque tiene 53 años. Claro. O sea, en esta época, bueno, podría tener novios, viajes, otro trabajo, un proyecto de vida propio. Si no, porque estamos hablando de 30 años más de vida, ¿no? Más o menos. No, y además dice que los cuida hace 13, ¿no? 13. Entonces estamos hablando que los cuida a los 40 años. A los 40 años. Pudo haber hecho una vida completa, estudiar. Hay estudiantes en la UNAM, en el sistema de universidad abierta, que tienen 60, 70, los Pero que a ver, quieras. fíjense, hay que retomar algunos de los comentarios que hace, que son importantes. Pero antes de eso, fíjense, ya tenemos algunas llamadas. Teresa nos dice, los abuelos que quieren cuidar a los nietos es porque han fallado como padres. No necesariamente. A ver, a la cara que tenemos, a lo mejor es solidaridad. ¿Qué opinas de este comentario? Está durísimo, ¿no, Yo puedo decir una cosa. Claro. Que han fallado en los procesos de consolidación de la autonomía de los hijos, que no dotaron de suficientes herramientas a los hijos para hacerse cargo de sus propias responsabilidades. En un sentido, porque sí, podemos porque también encontrar... hay otra cosa escondida atrás, ¿no? O sea, también de repente puede ser de abuelos que se encuentran con que no tienen un proyecto de vida porque se pasaron toda la vida cuidando a sus nietos. Y les viene estupendo continuar, ¿no?, con este proceso. Ojo, pero hay una diferencia fundamental, una cosa es echarle la mano a los hijos en el cuidado
de estos nietos, y otra cosa es asumir las funciones de paternidad y de maternidad como si fueran mis hijos. A ver, pero me gustaría que pusiéramos un poquito más claro esto, porque si tú dices así, entonces muchas abuelas nos van a decir, pues si eso es lo que hago, le estoy echando la mano a mi hija, ¿por qué está mal? A ver, mira, yo te puedo decir una cosa. Hay casos, por ejemplo, de abuelos que la madre trabaja, van por ellos a la escuela, los recogen, comen y llegan los padres a hacerse cargo del hijo. Hasta ahí. Y hasta ahí. Y entonces es una labor de ayuda muy concreta y muy específica en donde los procesos educativos y de maternidad y de paternidad no están en juego. Y hay casos en donde ven al niño el fin de semana, si es que lo ven. Sí, ahí ya está cargo de todo. Espérense un poquito porque más adelante les vamos a pasar justamente un caso impresionante donde nada más lo ve los fines de semana. Y a ver, yo quería decir un punto que tiene que ver con la comunicación de lo que mencionaba Marta, que no tiene que ver nada más con abuelos, y hijos y padres. Es la idiosincrasia mexicana, quizás también latinoamericana, de no decir las cosas. Claro. De todo es por debajo del agua. De yo no le quiero decir eso a tu hermana, mijita, porque es que tu hermana se va a sentir. Es tan delicada. Que ¿cómo le puedo decir yo? Es que eso no lo digan, es que eso cállense. El señor tiene otra casa, pero no lo digan. La fulana tuvo un bebé, pero mejor ocúltenlo. Pero, o sea, en todos los niveles socioeconómicos. En todos los niveles. Y en este caso, que se da más en el segmento popular, de los padres cuidando de los hijos, nunca hay un acuerdo, nunca se habla, porque es parte de nuestra idiosincrasia como mexicanos el no decir las cosas, el no hablarlas, el todo calladito, todo por bajo del agua, el sí pero no, el no poder decir no del mexicano. A ver cuándo nos vemos. Si no lo quieres ver, ni le digas, ¿no? Sí. O sea, es muy común que el extranjero saca la agenda y dice, a ver, ¿cuándo nos vemos? Pues vamos a ponerle fe. Yo te hablo, ahí nos hablamos. O sea, no existe, o sea, no hay en la idiosincrasia mexicana, y cuando somos de otras idiosincrasias, o vemos otras idiosincrasias, que en el caso de mi mamá, que es española, ves que es duro y a la cabeza y al pan, pan y al vino, vino, y a la gente no le gusta, ¿ves? A la gente le gusta más en México, y somos más dados a no decir las cosas. Y creo que eso tiene que ver mucho con el acuerdo. Y por otro lado está este tema que tú decías de la propia abuela sintiendo responsabilidades de culpas que tenemos siempre la madre. O sea, la madre siempre carga con culpas de haber sido mala madre, de no haber dado, o de haber sido demasiado, o demás. Entonces también es, ¿qué tanto me estoy haciendo cargo de los hijos? Porque tengo una culpa de no haber, o sea, claro, vete a saber. Sí. Pero además el comentario de la persona que habla que falló como madre, creo que, retomando esto, la culpa es un mecanismo que funciona de maravilla y les ha funcionado a lo largo de los siglos a las instituciones como las iglesias, todo esto. Entonces, tú como madre, o sea, nunca te enseña. Yo recuerdo, leí muchos libros para ser madre y siempre sentía que algo me fallaba. Me acuerdo que me salvó un libro que decía, ¿cómo no ser una madre perfecta? O sea, qué cosa maravillosa, porque nadie te dice cómo y estás en el ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error. Oye, pero y luego, lo que no en la adolescencia te dicen, fallaste. Claro. Ay, mira, pero ya. Lo que pero lo que no se vale es cargar con esa culpa y entonces ahora me hago cargo de mis nietos porque como fallé con los otros, entonces a ver si con estos me recompongo, pero se me hace muy rudo el comentario de esa persona, muy agresivo, porque yo creo que si tú ya de por sí sientes que fallaste y alguien como una hija te lo va a estar diciendo, pues te lo va a corroborar. Pero fíjate, y yo creo que no hay eso. Fíjate creo que hay que diferenciar. Claro. No es que fallaste como madre, no, fallaste en los procesos de fortalecer la autonomía de tus hijos. En eso, no es como madre en total, pero es en esta parte y aparte, específica. ¿sabes qué? Tiene que ver con la culpa definitivamente, porque si llega mi hija, ¿no? En el caso de esta abuela que acabamos de escuchar, si llega su hija y le dice, es que trabajo muchísimo, es que trabajo en el aeropuerto. Entonces ya es más importante que lo que tú haces, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, son todos estos papeles que vas cargando. De victimización. Sí, y entonces, ¿sabes qué? Pues, ¿cómo le voy a decir a mi hija que trabaja en el aeropuerto, que deje el aeropuerto para cuidar a un niño? No, pues entonces sí me hago cargo yo. Pero entonces, eso es lo que estamos viendo. 13 años después, a una mujer que tiene 52 años, que bueno, pues definitivamente está viviendo una situación que no debería vivir. Lo que tenemos es cómo el aeropuerto exige y victimiza a esta señora que le impide cuidar a sus hijos. Cómo la abuela es victimizada porque se le dejan responsabilidades. Es decir, el otro tema central para abordar esto
son los procesos de victimización. Y la falta de seguridad Y social. otro, el juego de roles sexuales, que también hemos Así hablado. es. El padre, ¿Dónde está? ¿dónde está? No, Claro. obviamente, yo te comentaba del caso de personas que yo conozco de cerca, que trabajan conmigo, y que tiene la madre 6 hijos, porque ella tiene 3 de diferentes padres, y la hermana 3 de diferentes padres. Entonces, la madre cuida a 6, entre 8 y recién nacidos. Entonces, ese proceso de no educación sexual, de yo embarazarme, o sea, bueno, los métodos anticonceptivos, no conocerlos o no pasar por ellos, y encima de los hombres tampoco responsabilizarse por su paternidad, hace que sea un círculo totalmente Oigan, vicioso. Y aparte hay un punto más que quiero poner sobre la mesa también, que es otra de las aristas de esto, ¿no? Dice Guillermina Cornejo, del Estado de México, saludos a toda la República Mexicana, dice, cuidé a mi nieta desde los 8 meses hasta los 8 años de edad. Viví momentos muy agradables con ella, pero de la noche a la mañana se la llevaron a Puerto Vallarta sus papás. ¿Cómo puedo yo trabajar esta situación de duelo? Híjole, No. también qué doloroso, Sí, caray, sí. ¿no? 8 años te haces cargo y de repente, pues es mi hija. Pues sí, porque ¿No? lo que prevalece es el como si. Eres como su mamá, Pero no eres. pero en no el momento de eres. tomar una decisión, la que toma la decisión es la madre. Entonces se quedan en una situación muy desventajosa. Claro. Muy desventajosa. Oigan, aquí hay Además, otro anónimo, déjame, oye, pero aparte, anónimo, quiero insistir en eso, las nueras o nuestras hijas abusan de nosotros los abuelos. Ellas se van de fiesta, se van al cine y a nosotros nos dejan a sus hijos. Claro, Yo sí. creo que no se vale. Este anónimo, obviamente no sabemos quién fue, no te dejes. Así Si ella es. llega, oye, si ella Así llega y es. te Es dice, que dile es que no. me voy a ir al cine, no, No, mi me voy a ir vida, yo. me voy a ir yo. Claro, Me voy a ir yo, claro. me toca a mí. Pero, al cine. ¿sabes una cosa que me está quedando la sensación de que se está culpabilizando, otra vez recuperando la culpa, solo a las mujeres, pero tendríamos que traer a los Claro. varones? Sí, o sea, sí, sí, el sí, papá de esos 6 niños, ¿dónde está? ¿Dónde está el pago de la guardería? ¿Dónde está? O sea, porque sí, pobrecitos, no pueden pagar, pero sí pueden hacer otros no, gastos. Oye, no ¿no? pueden pagar, pero pueden tener 6 hijos. Claro. Exactamente. Oye, Qué o la bonito. otra, Qué un bonito. pésimo papá, pero un maravilloso abuelo. Es decir, Ajá. la posibilidad de Claro, recuperar claro. esta paternidad que no ejerció en su momento con sus hijos, ahora con sus nietos, que Oye, es también un caso muy Y que claro, común, claro. porque en la época Sí. digamos que nosotros éramos chicos, pues los padres eran mucho más ausentes que ahora que son más presentes, entonces también se puede dar el caso. Claro. Y habría que luego hablar de muchos casos de allá adultos que te cuentan, pues siempre con buena onda. Yo nunca he oído un caso de mala onda de sus abuelos. O sea, generalmente los que vivían con sus abuelos, que son muchísimos casos, de la gente que trabaja en la algarabía, muchísimos casos que viven Claro, con sus abuelos, claro. muchísimos. No, los abuelos son fundamentales, o sea, es un papel importante Y en que la yo- vida, pero vamos. Y que yo te decía que yo no, mis abuelas eran una cosa de hola, irla a ver a su casa, hola, adiós. ¿no? Oigan, vamos a un corte, en un momento regresamos y vamos con el público a ver qué nos dicen ellos. Claro. Quédate con nosotros. Tengo un nieto de 6 años, se llama Jorge, y yo lo cuido desde hace 3 años. Bueno, Jorge está conmigo toda la semana. Yo me hago cargo de él, de la escuela, del alimento, de la ropa, de todo. Es mi hijo. 9, 10. Yo me hice cargo de Jorge porque mi hija no tiene tiempo. Ella trabaja todo el día, entonces no había quien lo cuidara. Y ella me sugirió si yo lo podía cuidar. Yo le dije que sí, porque yo aquí nada más estaba yo con mi hijo. Entonces dije que sí, tenía tiempo de cuidarlo y así hicimos el trato. ¿Entregaste tu cartel? Ahí platicamos desde el principio que yo ya me hice cargo de él al 100%. Yo respeto, como ella me dice, las reglas. Jorge aquí tiene reglas también mías y de su mamá. ¿Sí? O sea, él lleva dos educaciones. Triángulos, círculos, palitos. Mi hija me da como si me pagara cada quincena, ¿sí? Aparte me deja dinero para lo que se ofrezca para Jorge de la escuela, de lo que le pidan.
o si algo él quiere aparte, o sea, se le compre. Al principio fue difícil acoplarnos a él, porque pues era más demandante, tanto en la noche, y todo el proceso de empezar de nuevo, ¿sí? Pero nos acoplamos bien y ya ahorita él también ya está acostumbrado a nosotros, ya sabe que aquí se queda toda la semana, su mamá le llama a diario, se comunican y ya sabe que los sábados llega por él. Sí me siento detenida por Jorge, pero es como si fuera un trabajo y estoy a gusto, porque lo estoy cuidando a él, me están pagando y estoy en mi casa y puedo hacerme cargo de todas mis cosas. Pues en realidad no me imaginaba que fuera a empezar de nuevo. Yo pensé, mi hija ya se casó, pues ya, ¿no? Pero por situaciones difíciles de ella, pues tuve que apoyarla, echarle la mano, como mamá que soy, ¿no? De ella. Yo pienso que hago lo correcto en ayudarla porque en igual forma en algún momento mi mamá me ayudó a mí. Yo me siento feliz, la verdad. Me siento a gusto, me siento que sigo sirviendo, como dicen. No me siento ya cansada como para no hacerme cargo. Todavía me siento con energía para poder sacarlo adelante hasta que pues ella me diga, ¿no? O hasta donde se diga ya. Pues ya estamos aquí de regreso y como acabamos de ver en este testimonio, bueno, es un caso justo de lo que habíamos hablado, de que la abuela se hace cargo del nieto toda la semana, o sea, y la mamá viene por él los sábados, ¿no? Y ella se hace cargo de todo. Y tenemos, bueno, pues este comentario también. También es anónimo, dice, soy abuela y mi hija me paga 3,000 pesos por cuidar a mi nieto los 7 días de la semana, incluyendo sábados y domingos, porque mi hija el fin de semana está cansada de trabajar. Me encargó al 100 de mi nieto, yo me encargo al 100 de mi nieto, tengo que lavarle la ropa, llevarlo a la escuela, hacerle de comer, etcétera. Y quiero comentar que no me gusta que mi propia hija me trate como su sirvienta, y no nada más a mí, sino a mi esposo. No nos ve como a sus padres, a ella no le importa que yo esté enferma, reclama si algo no está como a ella le gusta. Para mí eso es abuso. ¿Ustedes qué opinan? Totalmente abuso. Sí, es abuso. A ver, aquí tengo a alguien que quiere comentar, me voy a pasar para acá. ¿Tú cómo estás? Bien, gracias. ¿Te levantas tantito? ¿Cuál es tu nombre? Margarita González Sánchez. Margarita, ¿tú sí crees que es abuso? Claro que sí, ¿no? Porque nosotros ya cumplimos nuestro oficio, ¿no? Entonces ya no, sí hay que ayudarles, pero no hay que quitarles responsabilidades. ¿Tú tienes nietos? Sí. ¿Y tú te hiciste cargo de tus nietos en algún momento? Pues no exactamente, sí, porque se los cuido un rato. Y ¿Cómo le hiciste para poder decirle que no? ¿Sabes? Solo un rato, no me voy a hacer cargo yo. ¿En algún momento te pidieron que te hicieras cargo más? No exactamente, ¿no? Porque, por ejemplo, una hija vive conmigo y pues sí, a veces como que se hacen los socarrones, ¿no? Que ellos no tienen hijos, ¿no? Hay veces que pues yo quiero ver la tele y no se puede porque están los niños gritando y pues a veces he sido grosera, ¿no? Porque les digo, ya, jálate a tus hijos, vete para tus cuartos. Para que... O sea, pues, si has puesto límites. Sí, sí. ¿Y tú consideras que eso está bien? Pues yo digo que sí, porque cada quien debe tener sus responsabilidades, ¿no? Claro. Ya nosotros cumplimos con lo que teníamos y ya no tenemos por qué tener responsabilidades. Sí hay que echarles la mano porque a veces es necesario, pero no es una obligación. Claro, es diferente echarles la mano, así ¿no? es. Y bueno, muchísimas gracias. De nada. Yo creo que aquí el problema es justamente que como le pagan, ¿no, Marta? Así es, hay un acuerdo económico que hace que la hija sienta que su mamá y su papá tienen obligaciones
en relación a este pago que recibe. Pero entonces, ¿no sería como un poco contradictorio con lo que estábamos hablando al principio? Decíamos, bueno, sí habría que haber un pago, no habría que haber un pago, y si hay un pago, entonces ya es o sea, ya es el trato es diferente, o sea, es como si fuera un empleo. Es que casi tendría que ser un contrato, no nos gusta contratar a nadie, o sea, tenemos una muchacha que es una trabajadora doméstica que habría que darle un contrato. Si tenemos una relación de este tipo con la mamá, tendríamos que aclararlo muy bien y además, bueno, no soy tu empleada, te estoy haciendo un beneficio porque no con cualquiera dejarías a tu hijo o hija. Claro. Además, habría que ver por qué la hija totalmente, casi le está dando la custodia. Claro. Mau, ¿tú quieres decirnos algo desde hace rato? A mí me llamó mucho la atención esta parte de si se les da o no se les da un pago a los abuelos, porque al final de cuentas, en el momento en el que se les empieza a pagar, prácticamente es un trabajo. Y como trabajo, se les puede exigir a los abuelos, se les puede hasta después despedir, por así decirlo, ¿no? Entonces, es el abuelo y al final de cuentas es la mamá o el papá. Entonces, existe un vínculo de por medio, el cual me parece que si ellos están decidiendo establecer este acuerdo con los papás de yo te lo cuido, yo te ayudo, yo estoy ahí al pendiente de ellos, bueno, al final de cuentas también es por gusto. Si ellos lo ven como una obligación o si ellos lo ven como una carga, bueno, desde ahí también va a ser el vínculo que ellos establezcan con los mismos nietos. Pero, por ejemplo, aquí en las redes sociales algo que dicen mucho es de que pues, los abuelos no tienen por qué cubrir esa función, que no es su obligación y que si ellos lo hacen, al final de cuentas lo hacen porque quieren hacerlo. Sin embargo, hay veces que las circunstancias de la vida de los mismos papás provocan que los mismos abuelos tengan que hacerse cargo. Y yo lo comento porque en alguna ocasión a mí me llegó platicando conmigo una señora, me dijo que sus hijos se habían ido del país, le habían dejado al nieto, pero porque le dijeron, te lo encargo un fin de semana. Y se fueron. Y ya cuando pues, de repente dijo, bueno, ¿y ahora qué pasa con él? Pues ya les hablaron por teléfono, estaban en Estados Unidos y le dijeron, bueno, hazte cargo de él porque yo no me puedo hacer cargo. Entonces la abuela, sin quererlo, sin necesitarlo, sin nada, le tocó. Y ella está muy contenta. Pero al final de cuentas, pues hay un rechazo ahí que el mismo niño está sintiendo. Entonces aquí el punto es también desde dónde los mismos abuelos se están viendo dentro de la dinámica de la relación con el nieto, porque a partir de ahí también es el tipo de autoridad que vayan a tener. Claro, entonces ahí dentro de la dinámica familiar me parece que es muy importante que quede muy bien, muy claro cuál es la jerarquía y cuál es el rol de cada quien, quién es la autoridad o quién no. Dijiste algo bien importante, Mau, ¿no? Porque, bueno, estaban comentando que tal vez yo estoy medio juzgando muy fuerte, pero la verdad es que a mí lo que se me hace, que cuando hay un acuerdo, pues es un acuerdo de dos. Claro. Y es un acuerdo de dos adultos y se vale. Y si yo estoy acordando, está muy bien. Lo que no se vale es que yo abuse de mi mamá o de mi papá, ¿no? Pero a ver, antes de darte la palabra, quiero aquí con Tere, porque Tere luego también decía, no se vale. Tere, ¿cómo estás? Bien, gracias. Yo soy abuelita de 2 niños, de 8 y 4 años, de los cuales yo me hago cargo. Desde la escuela, las actividades que tienen, natación, música y todo. Mi hija trabaja. Pero yo les quiero decir algo. Yo en mi caso me jubilé hace 8 años y mi hija me dijo después de jubilada, mamá, estoy embarazada. Entonces, yo no es que se me haya venido del mundo, al contrario, me dio mucha alegría y le dije, si yo puedo y si yo todavía puedo y estoy en posibilidades, yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar con ese hijo que tengas. Y lo he hecho con mucho gusto. Pero fue tu elección. Fue mi elección. Claro. Yo sí elegí cuidar a los nietos. Claro. Los quiero mucho, los amo mucho, pero yo los cuido. Es de alguna manera mi responsabilidad en el día con ellos. Pero la que tiene la obligación es mi hija. Yo llegando ella o mi yerno, hagan de cuenta que yo ya me desafané de eso. Aquí también hay un problema. Llegan? Ellos llegan en la noche, o sea, en la tarde, ya en la noche, no sé, 7, 8 de la noche. Pero yo muchas veces yo ya le dejé hijos con tarea hecha, muy bien comidos, muy bien bañados, ya con pijama, ya listos, muchas veces, ¿no? Pero a lo que yo voy, no me pesa. He tenido que hacer también
yo tengo 55 años y tengo mis actividades. Me voy luego muchas veces a mis desayunos con mis compañeras de jubiladas y yo muchas veces tenía a mi nieto en su bambineto ahí al lado. O sea, yo no me he desprendido, pues, de decir, no, pues ahora sí, aquí, pues, ni modos. Yo no recibo ningún pago, yo les quiero decir eso. Más, sin en cambio, cuando yo se trata de que mi hija está de vacaciones, mamá, tú vete de vacaciones a tal, y yo ya me voy con mis vacaciones pagadas. Claro. O sea, esa es la gran diferencia. Claro. Quizás Es que, yo no reciba un salario. Pero quizás, sí, pero hay un acuerdo. Exactamente. ¿No? Que creo que esa es un poco la diferencia de lo que Marta nos decía y lo que nos han dicho todos los panelistas. Hay un acuerdo que sí hablaste y hay una recompensa que también no necesariamente siempre es monetaria, es de mucho amor, mucho cariño, etcétera, pero también hay monetaria porque te pagan vacaciones, por ejemplo, ¿no? Sí. Y seguramente si algo hace falta. No sé, el Día de las Madres, pues yo tengo mis buenos regalos de mis nietos. Y eso, yo nada más tuve 2 hijos. Y yo no siento, ¿cómo les dijera? Como una culpabilidad de decir, ay, no, pues como ya no crié o no crié bien a los otros, pues me voy a criar muy bien a los nietos. No, lo que sí es de que veo que es mucha la responsabilidad que uno tiene, ¿no? Como abuelito. Porque se te enfermó el nieto o eso, pues tú, son tus cosas, tú tienes que echar recurso de lo que tengas. Fíjate, eso que comentas, María nos dice, yo cuidé a mi nieto, ahora mi nieto tiene problemas y mi hija me culpa de los problemas que ahora tiene el niño. Ah, ya. ¿No? Bueno, yo hasta ahorita tengo 8 años con el mayorcito y yo hasta ahorita no he tenido ningún problema. Eso sí, de que me vengan a reclamar y que me digan, oye mamá, ¿por qué el chico es así? Pero oye, se te haría justo que te reclamaran. No, para nada, para nada. Pero ¿sabes por qué, Tere? Porque tú internamente tienes muy claro tu rol. Tú tienes muy claro que eres la abuela que cuida, apoya, pero que las funciones las tienen los papás de paternidad y maternidad. Y esta asunción interna, que yo te felicito, Tere, porque es un trabajo interno tuyo, es esta claridad para saber en dónde estás en la vida, qué decides, hasta dónde sí y hasta dónde no. Y tener esta claridad y esta seguridad que tú tienes, inclusive para decir, yo creo que a tus hijos, a tu hija ni se le ocurre culparte de nada porque sabe perfectamente el rol que estás jugando y sabe perfectamente lo que puede esperar o no esperar de ti. Claro. Y esa fórmula que tú has encontrado, yo creo que ha hecho que tú como abuela puedas ejercer estas funciones de cuidado, que además seguramente eres una abuela maravillosa, porque ahí sí funciona esta parte del afecto, porque es un afecto que no le cobra al nieto, es un afecto amoroso, ni tampoco a la hija, y que además puede ser una muy buena compañera, educadora, cuidadora y una excelente abuela con tus hijos. Pues eso nos parece muy bien. Oigan, pero fíjense que una de las cosas que hemos estado preguntándonos es si los abuelos pueden pedir la guardia y custodia, si legalmente los abuelos tienen algún derecho, porque de repente también los abuelos nos dicen, oye, pues si no se hacen cargo, ¿por qué no puedo yo tener todo esto? ¿No? Y entonces le vamos a preguntar a María Elena Horta. María Elena, ¿me escuchas? La tenemos aquí en una llamada. Sí. María Elena, ¿me escuchas? Sí, perfecto. ¿Cómo estás, María Elena? Un poquito más alto para que nosotros acá te escuchemos. Claro Qué gusto que sí. saludarte. Oye, muchas gracias por llamar y un saludo a todo el público, por favor. Gracias. Igualmente a ti. Oye, María Elena, ¿qué tan viable es que los abuelos pidan la guardia y custodia de sus nietos? Es perfectamente procedente. Mira, a lo que tienen derecho los abuelos cuando viven los padres es a un régimen de visitas y convivencias. Pero en el caso que hemos escuchado, debo decirte que cuando los padres abandonan a los hijos por más de 3 meses, los abuelos tienen derecho a demandar, primero, o la pérdida de la patria potestad y ellos quedarse con los niños bajo su responsabilidad. Guau, patria o bien, potestad. Demandar la guarda y custodia de los menores cuando viven con ellos, cuando están con ellos, cuando pues realmente el hábitat de los niños, el lugar en donde viven, pues es en la casa de los abuelos. Claro. Aunque creo que pues la experiencia profesional me ha indicado, ¿verdad?, que generalmente los abuelos a veces confunden el rol que tienen. Claro. Como lo han dicho las especialistas, precisamente somos abuelos, no padres, o sea, la responsabilidad es de los padres.
y los derechos también son de los padres. Por Oye, eso tienen María que Elena, asumir obligaciones y derechos. tenemos que ir a un corte ahorita en un momento. Me gustaría ¿Sí? que si te quedas con nosotros, por favor, en la línea, porque regresando me gustaría que nos dijeras en qué otros casos, o sea, cuál es el caso extremo en el que nosotros como abuelos podríamos pedir la guardia y custodia o la patria potestad. ¿Te quedas con nosotros, Claro porfa? que sí, con Vamos a un mucho gusto. corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros. Es un tema donde hay huecos de información y huecos de comunicación fundamentales entre padres, hijos y nietos. Lo primero sería hablarlo. ¿Estás de acuerdo? Porque a veces se da por un hecho que me los va a cuidar. Los nietos a veces se vinculan o se sienten muchísimo más conectados con los abuelos que con los mismos papás. Además ha cambiado el concepto de abuelidad, o sea, es otra connotación. Hay muchas preguntas que no se hicieron y muchos acuerdos que atraviesan por debajo del agua. Una cosa es echarle la mano a los hijos en el cuidado de estos nietos y otra cosa es asumir las funciones de paternidad y de maternidad como si fueran mis hijos. A ver, nunca hay un acuerdo, nunca se habla porque es parte de nuestra idiosincrasia como mexicanos el no decir las cosas. Un pésimo papá, pero un maravilloso abuelo. Es decir, la posibilidad de recuperar esta paternidad que no ejerció en su momento con sus hijos. Pues ya estamos aquí de regreso y estábamos platicando con María Elena Horta. ¿Nos escuchas? Bueno, no, en llamada telefónica. Te escucho. Oye, te estábamos preguntando antes de ir al corte, ¿cuáles son otras de las razones? O sea, ¿cómo sabemos en qué momento los abuelos tendrían derecho, aparte de que abandonaran, por supuesto, más de 3 meses, como nos comentaste, que pudieran pedir la guardia y custodia o la patria potestad? Mira, la guardia y custodia son 2 situaciones distintas. Guardia y custodia es nada más cuando los vas a cuidar y te vas a hacer responsables de ellos. Y la patria potestad es cuando integralmente tú tienes todos los derechos y todas las obligaciones de los niños. Sí. Entonces, el abuelo o los abuelos tienen derecho a solicitar o la guardia y custodia o la pérdida de la patria potestad cuando los niños son víctimas de violencia familiar, cuando no se les proporcionan alimentos, cuando ellos los están cuidando y se están haciendo responsables y cuando los papás se desatienden por completo. Nada más que aquí hay que seguir el camino correcto, porque muchas personas piensan que si acuden al DIF, ahí se puede resolver. Se puede resolver solamente que lleguen a un acuerdo entre padres e hijos, o sea, entre abuelos y padres, pues en este caso, ¿no? Claro. Pero el DIF no es una autoridad que pueda ordenar que se haga algo. Ellas sugieren, proponen, pero no pueden imponer. Entonces el único que puede resolver respecto de la patria potestad o respecto de la guardia y custodia es el juez de lo familiar. Entonces, si hay algún abuelo que tenga a su hijo durante, no sé, a su nieto durante 8 años, bueno, pues lo mejor y lo que yo le sugiero es que haga su procedimiento, ya sea de detentar la guardia y custodia en forma definitiva, o bien de solicitar que se pierda la patria potestad por parte de los padres porque no dieron alimentos, porque abandonaron a sus hijos, porque los golpean, porque los prostituyen, porque atentan en contra de su integridad. Oye, María Elena, inclusive aunque no estén viviendo con ellos, ni siquiera estén haciendo... o sea, si ellos se dan cuenta que... los abuelos se enteran, porque debo decirte que los únicos que pueden tener la patria potestad son los padres y en ausencia o por algún impedimento los abuelos. Que pueden ser abuelos paternos o abuelos maternos. Perfecto. Pero lo tienen que hacer porque se ha llegado el caso en que el hijo o la hija le dejan a sus hijitos a la mamá y entonces la abuela o el abuelo los está cuidando durante un buen tiempo y luego como llegan y se los quieren llevar y obviamente los niños no se quieren ir porque están acostumbrados a los abuelos y que además los abuelos los quieren mucho y se han preocupado por ellos. Claro. Entonces los papás van y hacen una denuncia por secuestro. Wow. Y a los pobres abuelos hasta la cárcel los andan metiendo. Híjole, no. Por eso siempre hay que tomar esas medidas preventivas. Pero nos debe quedar muy claro que la función de los abuelos no es tener la responsabilidad de padres y que nuestros nietos no son nuestros hijos. Claro. Y hay que poner límites con los hijos también. Claro. O sea, yo te puedo cuidar a tus hijos si quiero y puedo. Claro. Eso debe de quedar muy claro siempre. Claro. Porque, pues obviamente todos los seres humanos, si nos dan, pues queremos más.
¿no? Eso es lógico. De repente nos sentimos cómodos en situaciones que no son muy Claro, saludables. imagínate, pues si mi mamá se queda cuidando a mis hijos, pues yo me voy al cine, al baile, con mis amigos, con lo que yo quiera, ¿no? Oye, María Elena, muchísimas gracias por haber aceptado esta llamada y por darnos estos consejos tan importantes. De veras, muchas gracias. Mira, de verdad que lo más importante es que cuando tengan abuelos en esta situación de que estén cuidando a los hijos, que demanden la guardia y custodia de los nietos o que demanden la pérdida de la patria potestad, porque es la única forma de protegerse ellos y proteger a sus nietos. Perfecto. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Un beso a todos, por igualmente. favor. Hasta luego. Y felicidades al panel. Está maravilloso. Muchísimas gracias. Y Gracias, bueno, hasta luego. justamente hablando de esto de límites, los invito a que me acompañen a ver el siguiente testimonio. Vamos a verlo. Yo me hago cargo de mi nieta todas las tardes porque mi hija estudia. Es nieta única, tiene 6 años. Al cuidado de ella es bañarla, darle de comer, verla, estar al pendiente de que si se sale tantito a la calle, estar cuidándola. La niña se dirige más a mí porque pues yo soy la que la consecuento en todo. En lo que me pide, ya sea golosinas, ya sea cosas materiales, en eso estoy para darle lo que ella me pide. Su mamá se molesta porque la consiento, porque luego a veces no come por comer golosinas. Ella me dice, está castigada, no trabajó en la escuela y ¿sabes qué? Pues ahora no le compres nada, está castigada. Y yo la desobedezco. Ahorita vengo, voy con Gretel a la tienda. No le compres nada, no. Y pues ya trae el yogur, la gelatina o lo que sea que ella me pide. Y empieza, yo te dije que no le compraras nada porque está castigada. Ay, nada más esto, ya. ¿Que tú no fuiste niña o qué? Yo no respeto los límites de mi hija por el amor que le tengo a mi nieta. Me gana el amor de mi nieta. Me gana y pues desobedezco lo que yo había prometido. Es algo a lo que está uno más al pendiente que ni de los hijos, ¿no? Porque yo siento que es un compromiso bastante grande tener al cargo de la nieta, porque qué cuentas van a entregar cuando llegue la hija. Híjole, ¿qué les parece? Está interesante, ¿no? Porque ella dice, bueno, yo sí me brinco a mi hija, ¿no? Y bueno, ¿qué pasaría? Sí, Mau, por favor. Me gustó mucho el testimonio porque deja muy claro de repente cuando los roles dentro de la dinámica familiar no están bien establecidos, ¿no? Claro. Cuando de repente la mamá, que resulta ser aparentemente la autoridad máxima, dice, pone un límite, pone una regla y de repente llega la abuelita y por debajo del agua, yo sí te consiento, yo me gana, entonces termino consintiéndola. Entonces eso, para el mensaje que da hacia la misma niña o al nieto, es tú vente conmigo, no le hagas caso a tu mamá, cuando necesites algo, quédate conmigo. Pero obviamente ahí eso confunde mucho a la misma niña, ¿no? Oye, y ahí estaría la pregunta de, ¿y el papá qué, no? Cuando se trata de tu hija y tu mamá, entonces, bueno, tal vez no te enojas tanto, pero si es tu suegra y te brinca, Claro, pero- ¡ouch! Pero te voy a decir una cosa, eso habla un poco de lo que es una generación. Las generaciones duran, de acuerdo a Strauss y Hauck, 20 años. Una generación es diferente a la otra. Y una generación en donde tú ya no tienes por qué tener esas restricciones con los nietos. Entonces, si tú eres un hijo que le dejas a tu mamá a tus hijos, tienes que tomar en cuenta que esas cosas las va a hacer. Es el riesgo O sea, que son los corres. peores, sí, o sea, en mi caso, mi mamá y mi suegra pueden echar a perder a un niño en una tarde. No, en una tarde Sí. ya, de verdad, el En niño un par ya... de horas. En un par de horas el niño ya comió 30 kilos de azúcar, pobrecito, es que quería, es que es tan chiquito, es tan... Y te voy a decir una cosa, tú no le puedes exigir más. No. Ella está haciendo su papel de consentidora porque ya no le toca responsabilizarse como una educadora de primera generación. Punto. Es Claro. tu responsabilidad como papá saber Oigan, hasta dónde pones los límites. Claro, aquí tenemos a Carmen y tú el problema justo es con tu nuera, ¿verdad? Sí, bueno, realmente no es problema, sino que a cada rato cuando se presenta la ocasión me dice que yo maleduqué a los niños, yo los sobreprotegí y pues yo digo, ¿qué tan cierto es eso? Yo nada más se los cuidé, le ayudé, le eché la mano porque ella y mi hijo trabajan. Claro. Entonces yo los saqué adelante, son niños gemelos que nacieron antes de tiempo, que tenían muchos cuidados y yo cuidaba a mi mamá enferma, a mis hijos todavía en casa, que son 3 y mi esposo, y todavía le ayudé a cuidar a los niños. Entonces quiero saber qué tanto los sobreprotegí y si es cierto. Lo que pasa es que uno de los niños sí
tiene problemitas porque nació antes de tiempo. Y tenía pero que, eso no es responsabilidad tuya que haya nacido antes de tiempo, ¿no? Pues no, yo siento que no, al contrario, le ayudaba a decirle, mira, yo veo al niño que está un poquito mal, no soy doctor, pero algo le noto, llévalo. Pero ahora, ¿qué hacen que ella dice es por culpa tuya? No, porque apenas lo empezó, tiene 9 años ya, los gemelos los empezó apenas a llevar al doctor, al neurólogo, al psicólogo, y le dijo que quién le hacía las cosas al niño, quién se las daba en la mano y no lo dejaban que él solito, y me voltea el dedo conmigo. Le digo, pues si ya tiene 2 años contigo, o sea, ya tiene 2 años el niño con su mamá, y desde antes, pues ella nunca me dejó pasarme de límites, y ella decía, esto se hace, pues se tenía que hacer, y yo decía, bueno, pues es su mamá, tiene que ser lo que ella dice. Mientras estaban conmigo, pues yo más o menos, pues los cuidaba. Claro, y hacías lo que pensabas que era lo mejor, ¿no? Sí, claro. Ese es otro punto, ¿no? O sea, hacen lo que creen que es lo mejor. Claro, a ver, es que es otra vez regresamos a que nunca sabemos cómo ser madres realmente, no hay una escuela que te diga, y además como cada niño y cada madre es distinto, cada niña es diferente, entonces me parece que sí, es uno de los riesgos que la abuelita o el abuelo cuiden a los niños, pero, por ejemplo, en una guardería se te va a enfermar de todo lo que los otros se te enfermen, pero van a aprender autonomía. Y me parece que la guardería es una opción, porque no es lo mismo la abuelita cada 8 días verlo que tener la guardería. Claro, no todo el mundo tiene la opción de la guardería, pero sería muy valioso ir a la guardería más que con la Fíjate que es una de las cosas que nos están diciendo aquí a través de las llamadas. Nos dicen, bueno, a veces no hay suficientes guarderías. Claro. Por ejemplo, tenemos esta que nos dice, es un anónimo, ¿qué sucede con los papás que tenemos jornadas de tiempo completo y no hay instancias de tiempo completo en donde podamos dejar a nuestros hijos? Que es una realidad también, o el trabajo ¿no? nocturno, las enfermeras, por ejemplo. Claro, dice, considero que no hay que satanizar a los hijos, ya que no es que queramos delegar responsabilidades, sino que en ocasiones por jornadas de trabajo extenuantes nos es imposible cuidar a nuestros hijos. Y ahí la parte fundamental tendría que ver en cómo padres e hijos llegan a un acuerdo con respecto a ayudar, a apoyar, a echar la mano. Es decir, no es lo mismo una cosa que la otra. Claro. Y la otra parte es cómo hay cosas que no son muy claras. Por ejemplo, hay muchas cuentas pendientes entre padres e hijos que se cobran en estas funciones con los nietos. Por ejemplo, algo muy común es jugarle al papá malo y a la abuela buena, a la mamá mala y a la suegra que es una santa. Es decir, muchas cosas en donde tienen como rehén al nieto. Claro. Es decir, mientras tú más le exijas y más le hagas a tu hijo, yo voy a compensar todas estas cosas que tú no le das. Entonces, empieza a ver, por falta de comunicación y por falta de acuerdos y por falta de poder hablar las cosas, otra vez a establecerse una dinámica en donde de veras el único perjudicado es el niño, porque entonces el niño es o sobreprotegido o el niño es el emisario de las broncas entre la mamá y la hija. Claro. Oye, por ejemplo, ¿eso qué tanto daño le hace a un niño de repente tener varias figuras de autoridad? Pues mira, muchísimo, porque hay una confusión total. También los niños son bien abusados. Sí. Los niños saben quién manda de a de veras y se saben torear a la abuelita y torear a la mamá. Acabamos de ver a esta abuelita que sí regresa a la nieta con su yogur o su gelatina. Claro, ¿no? Pero además es lo común. Mientras más cuentas pendientes haya entre los abuelos con sus propios hijos, entre estos padres, entre más cuentas pendientes, mucho más se llevan entre las patas al hijo. Claro. Oiga, vamos a ver a ese nieto, ¿no? Así María, es. ¿cómo estás? Muy bien. Oye, tú cuéntanos, tú que cuidas a tus nietos, ¿cuál es tu situación? Cuando tenía 50 años, mi niña fracasó. ¿A qué te refieres con que fracasó? Bueno, tuvo una niña. Y después mi niña se volvió a casar. Entonces yo fue de la idea que no se fuera la niña con ella, que se quedara la niña conmigo. ¿Cuántos años tenía tu nieta? Mi niña tenía 2 meses. ¿Cuando ella se volvió a casar? Cuando ella se volvió a casar. Y yo dije, no, ella no se lleva a mi niña. ¿Y entonces qué sucedió? La crié yo. ¿Tú la criaste? O sea, ¿sí te la dejó? Sí me la dejó.
¿Qué edad tiene hoy tu nieta? Ahorita tiene 21 años. Todos están aquí comentando. ¿Qué les? Oye, bueno, aquí comentan atrás que por comodidad te la dejaron. ¿Tú qué crees? Pues yo pensaba en la niña porque se oye tantas cosas. O sea, ¿tú creías que tu nieta iba a estar mejor contigo? Claro. ¿Hoy tu nieta qué dice? Mi niña, hay veces, no sé si son buenas o son malas o son crueles, porque la niña hace un año se juntó con una persona. Entonces mis niñas, mis hijas mías, siempre me lo dijeron: mami, no te hagas responsable de esa niña, porque no es tu hija. Pero yo aferrada, no me interesa, voy a llegar hasta el fin. Y ya ahora mis hijas me dicen: ve lo que hizo la niña. Y pero dije, bueno, pues ya no, ya lo que hizo ella. Pero oye, ¿y la mamá, o sea, tu hija, qué dice de su propia hija? Ay, mi hija, nada. ¿Y tú estás triste? Yo estoy triste. Sí, María, estás triste. María, Sí, pero yo creo que hay una cuestión. Para empezar, la hija no fracasó. Tuvo una hija, porque tener una hija no es un fracaso. Bueno, ok, no fue un fracaso, pero ella se le hizo fácil. Ya tuve esta hija, ya se la voy a dejar a mi mamá. Pero tú nos comentaste ahorita, o tal vez yo no entendí bien, que tú se lo propusiste, que porque no querías que se la llevara. Ah, no, yo le dije que no se llevara a esa niña porque no quería que estuviera con el otro señor, muchacho. María, pero yo sí quisiera insistir en que sería conveniente quizá no decir de fracaso, porque entonces la chica que ahorita tiene 21 años se va a llamar fracaso. O sea, claro, aunque ella no lo diga, Carolina, lo vive como un fracaso. Perdón, vamos a un corte, en un momento regresamos aquí con María para que le sigan diciendo. Quédate con nosotros. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y como ustedes saben, todos los martes dedicamos un pedacito de este programa a la sección de las personas y de los niños que se han extraviado. Así es que te vamos a decir los nombres y vas a ver en la pantalla las imágenes y por favor, si los reconoces, si los has visto por ahí, avísanos, porque la verdad a través de este medio sí hemos encontrado a muchas de estas personas extraviadas. El primero que vamos a ver es Gibran Edmundo Yaret Tadeo Hernández Pescador. Es lo que estás viendo en la pantalla. Son dos niños, Gibran Edmundo y Yaret. El lugar y fecha de extravío son el fraccionamiento Guadalupe, estado de Guanajuato, y se extraviaron el 14 de agosto del 2013. La otra foto que vemos ahí puede ser la foto de la persona que se los llevó. También la siguiente fotografía es de Carlos Fernando y de Sandra Rubí Gutiérrez Aceves. También son dos niños. Ellos se extraviaron en la escuela primaria Leona Vicario, unidad habitacional petroquímica en Lomas Verdes, municipio de Naucalpan, en el Estado de México. Esto fue el 11 de septiembre del 2009. Si los has visto, recuerda que bueno, ya están un poco más grandes. Si los has visto, por favor, avísanos. La siguiente persona es Jesús Urbina Medina. Él se extravió en la colonia José López Portillo, en la delegación Ixtapalapa, el 27 de agosto del 2013. Y bueno, si lo has visto a Jesús, por favor, avísanos. También vamos a ver, la siguiente fotografía es de Mari Carmen Estrada Tinoco. Ella se extravió en Naranjos 554, Colonia Lindavista, en Zapotlán, Jalisco, el 18 de junio del 2013. Mari Carmen Estrada. También la siguiente persona extraviada son dos, Fernando y Armando Ramírez López. Ellos se extraviaron en Pachuca, Hidalgo, el 2 de junio del 2010. La otra foto que ves puede ser la persona que se los haya llevado. Y bueno, recuerda que ya tenemos aquí todos la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos AC, y tenemos los teléfonos en pantalla para que tú te comuniques. También te puedes comunicar aquí a Canal 11 para que entonces nos digas si has visto a alguno de estos niños, alguna de estas personas, estas jovencitas que están desaparecidas. Muchísimas gracias. Bueno, acompáñame a ver el siguiente sondeo. Yo sí maleduco mucho a mis nietos, los aconsejo, les digo, su mamá le dice, no,
no hagas esto, sí, hazlo. O sea, yo los maleduco. Luego le digo, dile Magali esto, en vez de decirle mamá, no, le digo, dile Magali, hazme esto. Y tiene que decirle mamá. Y yo le digo, dile Magali. Yo no lo veo así. Digo, el abuelo en primera instancia debe ser una persona, en primer lugar, mesurada, que debe dar consejos precisamente a sus nietos, a sus familiares, para nada más para intervenir en ellos, no de otra manera. Sí, los padres son para educar, pero pues los abuelos también pueden seguir educando, inclusive hasta los nietos, ¿no? Porque ya es un cariño diferente y es un cariño más grande, yo pienso. Ya no es el compromiso aquel de ser madre, ¿no? La responsabilidad. Muy cierto, yo lo veo pues ahora sí que por lo mismo, ¿no? De que ya uno ya es abuelo, ya lo ve de la parte de que ya nos tocó con los hijos, dar esa parte de que es la responsabilidad, la educación y ahorita pues ahora sí que a disfrutarlos nada más y consentirlos, no hay de otra. Pues bueno, también muchos abuelos comentan eso y aparte es un dicho que se usa mucho y que lo escuchamos mucho, ¿no? Los abuelos están ya para consentir, los papás para educar. Pero bueno, Carolina, ¿le ibas a comentar algo aquí a María? Sí, solamente nada más insistirle a María que por salud mental y por el cariño que le tiene a la hija y con todo mi afecto y mi respeto, que nunca más vuelva a decirle fracaso, porque entonces la niña que tiene ahorita 21 años es un fracaso y ella se va a sentir fracasada. Entonces yo sé que es parte de la cultura, muchas madres se refieren a que una joven salga embarazada como un fracaso y me parece que el daño se le hace a la persona que se está sintiendo fracasada y a lo mejor el mandato es tú vas a fracasar, claro, porque naciste como producto de un fracaso. O sea, a la hija que le estás diciendo que fracasó por eso y al nieto o que nieta, es un fracaso, es hija del fracaso, es ¿no? hija del fracaso. Muchísimas gracias. Y bueno, les quiero decir que está con nosotros Karen Koeman. Ella es directora de promoción de literatura infantil y juvenil de Conaculta. Y bueno, ella nos viene a hacer una invitación muy especial. Karen, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Buenos días, qué gusto tenerte por aquí. Muchas gracias. Karen, cuéntanos, ¿a qué nos vienes a invitar? Pues yo vengo a hablarles de todas las actividades que estamos organizando en la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que ya lleva muchos años que Conaculta representa la feria, que se ubica en CENART, en Tlalpan. Es en noviembre y son 11 días, del 8 de noviembre hasta el 18, básicamente de una fiesta de libro infantil y juvenil, aprovechando la presencia y el tema de los abuelos. Me importa mencionar que es un evento familiar, es un evento completamente gratis, no solamente la entrada, sino todas las actividades, y hay muchísimas actividades. ¿Qué tipo de actividades podemos esperar encontrar en la feria? Para el público en general, antes que nada, están representadas todas las editoriales que tienen su propio stand, que presentan sus últimas novedades, organizan firmas con los autores e ilustradores, pero además hay una cantidad de actividades lúdicas para los niños, desde actividades para los bebés. Creo que es el 4º año que la feria cuenta con una bebeteca, que ha sido un gran éxito. El concepto es que son una actividad literaria con bebés, desde la primera infancia, los primeros meses. El bebé entra con un adulto que puede ser uno de los padres, uno de los abuelos, y tienen una actividad durante 50 minutos. Las actividades empiezan a las 10 de la mañana y cierran a las 8. Creo que en el caso de la bebeteca, la última actividad empieza a las 6 de la tarde. Lo recomiendo mucho. Ha sido tan exitoso el programa de bebés que este año abran una segunda bebeteca. Y después hay talleres para niños de todos los edades. Vemos que las familias regresan año tras año. Para mí es mi primera feria representando a Conaculta. Después puedo platicar de otras actividades que organizamos.
Antes estuve representando un editorial y la verdad, desde la parte editorial es el momento más emocionante del año, Claro. porque uno ve la presencia del lector, tan importante el niño. Oye, pues muchísimas gracias, Karen. Oye, Qué Cris. padre esto de la feria. Y bueno, pues por supuesto que están invitados todos los abuelos que están aquí, los Cris, les niños vamos a todos. repartir No, hombre, claro que te va a dar la Algarabía palabra. Niños. Yo tengo Algarabía Niños que va a estar presentándose en la También. Feria de Infantil y Juvenil. Obviamente va a hacer la presentación el día 13. ¿no? O sea, estás 13. Ahí estaremos presentes, pero ahorita a los abuelos les quiero repartir algarabías niños, porque bueno, son una especie de entrada al conocimiento, a la lectura, a que el niño de alguna manera tenga un contacto con las primeras palabras, con las letras, con la cultura, y además es lúdica y es simpática. Entonces ahorita las vamos a repartir. Oye, se las Pilar, y pasamos esta, a o sea, todos. es el primer ejemplar de... La hacemos cada 3 meses, Ajá. va a salir cada 3 meses, ya tenemos el número 2. ¡Ay, qué Está a punto de padre! salir el Muchas número 3 felicidades. y es trimestral y bueno, tiene todos los contenidos de algarabía de adultos, palabras, ideas, curiosidades, historia, ciencia, pero pues para niños, pero no como, o sea, como lo hacen Disney y esas cosas así como en la cosa ñoña, sino totalmente como que al niño le interesan otras cosas y dichas de otras maneras, nada Claro. más. Oye, Entonces, ahorita las aunque no soy repartimos para que abuelita, a mí también me gustaría uno para mi Aquí niña, se las vamos caray, a dar. por favor. No, está padrísimo, de Para veras, tu niña gracias, interior. Pilar, porque aparte, de veras, lo que tú has hecho por todo México ha sido Por la increíble. cultura, por la al alcance cultura. de todos. Sí, al alcance de todos. Y aquí de se las veras, vamos a muchas dejar. felicidades. Nos encanta tu revista y nos encanta que estés hoy aquí con Muchas nosotros. gracias. Oigan, bueno, pues siguiendo con el tema, tenemos un anónimo. Dice, tengo a mi pareja que es separado y tiene 2 hijos, estos ya adultos y casados, cada uno con 2 hijos. En este momento estamos viviendo un conflicto muy fuerte y no sé qué hacer. Mi pareja quiere hacerse cargo de sus nietos, ya que su nuera y su hijo no quieren ni pueden cuidarlos. Fíjate, dice, no pueden ni quieren, ¿no? Cuidarlos. Mi pareja aceptó quedarse con ellos y me pide que nos hagamos cargo de ellos, que formemos una familia con estos niños. ¿Qué me aconsejan? Se ve desesperada. ¿Qué le aconsejan? A ver, fíjate qué importante. En esta etapa de la vida, lo que tocaría a la pareja de abuelos sería aprender a estar juntos y aprender a acompañarse. Claro. Cuando la pareja trae problemas importantes de comunicación en esta etapa que se le denomina el nido vacío, o sea, ya se fueron los hijos, ya están haciendo su vida supuestamente, y le toca a la pareja reencontrarse con el otro. Y es una etapa muy difícil para la pareja. Muchas parejas, después de muchos años de casados, inclusive revientan y truenan, que uno dice, ¿y cómo? Porque el objetivo que los tenía juntos era la crianza y el cuidado de estos hijos. Claro. ¿Y qué mejor manera que cuando la pareja no se encuentra en disposición de retomar este vínculo, meter a los nietos? Pues qué mejor, ahora sí tenemos de qué preocuparnos, ahora sí tenemos de qué platicar. Seguimos sin hablar del problema de pareja. Así es, claro. así es. Tenemos Entonces, una nueva cosa de qué atender que no sea nosotros mismos. una nueva preocupación, un nuevo problema y muchas cosas que pensar alrededor del propio hijo y de los nietos, en vez de preguntarnos, ¿y tú y yo qué tenemos en común? ¿Y tú y yo qué proyecto de vida tenemos? Entonces nos metemos de comodines. Ay, híjole, qué difícil. Entonces habría que decirle a ella que tal vez necesita terapia de pareja. Que tal vez necesita platicar mejor con su marido de, ¿y tú y yo qué? ¿Qué queremos juntos? Claro. Oigan, otra llamada. Julián Hernández, del Estado de México, dice, el tema se está enfocando a las abuelas. Yo fui papá y mamá de 4 hijos. Actualmente me encargo de mis nietas y es una ayuda que se nos da. Es un volver a vivir. Pues qué padre que para él sea un volver a vivir, ¿no? Claudia, mi suegra tiene 68 años y mi suegro le impone el cuidado de los nietos. Mi suegro le dice a mi suegra que los cuide porque le sobra tiempo y que es su responsabilidad. De esta situación los hijos se aprovechan para no cuidar a sus hijos. Fíjense, los mensajes que mandamos, ¿no? Pilar, un poco hablando del lenguaje. Los mensajes que mandamos, en nuestras palabras está escondida nuestra verdad. En cada palabra se esconden muchísimos significados. O sea, cuando tú dices, no tienes nada que hacer,
estás diciendo muchas cosas atrás del no tienes nada que hacer. Claro. O sea, eres inútil, no sirves para nada. Además... O la labor de casa no vale, ¿no? El trabajo doméstico no existe. Una, y dos, ¿por qué la mujer tiene que estar relegada hoy en día, después de que ya pasaron 40 años o 45 años de la minifalda de la píldora anticonceptiva, todavía teniendo ese rol de solamente sirves para reproducir, ¿no? Para tener hijos y para cuidar de ellos. Sí, no, a ver, no es lo impresionante. único para lo que sirve. Entonces, también hay que tener conciencia, tanto madre como abuela, como hija, como todo, es cuál es el rol de la mujer, hacia dónde vamos y qué queremos y dónde. Claro. Porque mi abuelita decía una frase buenísima: donde te colocas, te quedas. No, pero además hay otra donde cosa. te colocas, te quedas. Claro, Sí. como están reconociendo que las mujeres no podemos ser autónomas y que necesitamos ser tuteladas por Claro. varones. O sea, te tutelaba primero tu padre, tu esposo y ahora el hijo. Claro. Ojo con eso, abuelas, porque ahora los hijos es el que te da órdenes, el Sí, hijo varón. es impresionante, ¿no? Oigan, pues por aquí tengo a Ana, que, bueno, ella es, no es abuela, obviamente, todavía no. Ella es mamá y nos quiere platicar ella cómo ha vivido esto. ¿Cómo estás? Hola, Cris, buenos días. Pues nosotros hemos tenido mucha comunicación. Digo nosotros porque vienen acompañándome mi mamá, abuelita de mi hijo, y la mamá de mi esposo, abuelita de mi hijo, todas estrenándonos tanto como mamás como abuelitas. Fue como una situación muy complicada porque... ¿Hace cuánto? Hace 8 años. Ya no es tan No, ya extremo, no, ¿eh? no, bueno, pero ya no he tenido otro hijo, entonces ni ellas han tenido otros nietos, ¿De seguimos en la veras? misma, sí. Wow. Entonces yo quería seguir trabajando porque pues era mi ideal. Se me hizo fácil y no pregunté y me quedé con mi mamá 5 meses viviendo. Obviamente le dejaba todo listo y ya cuando yo llegaba así de fueran las 6, 7, la hora que fuera, cansada como fuera, yo ya me hacía responsable de él. Ella así como que es tu hijo, pero desde el hecho de quedarme 5 meses viviendo con mi mamá no estaba bien. Fue su apoyo, fue su manera de sobreprotegerme y que mi hija se siga superando. Me regreso a mi casa con mi esposo, obviamente, porque mi esposo como que ya no le gustó mucho que viviera con mi mamá, y pedimos apoyo a sus papás. Ahí fue donde mis suegros muy claramente me dijeron, pero un tiempo. O sea, hablando se entiende la gente, ¿no? Yo comprendí, fue mi decisión ser mamá, es una responsabilidad, tengo que dejar unas cosas por otras, y si es un tiempo y me veía en la solvencia de poder dejar de trabajar, dije, pues lo voy a hacer. Y fue lo que hice, dejé de trabajar. Ahora mi hijo de 8 años, pues considero que ya tiene una edad adaptable para podérmelo llevar, para poderme parar con él temprano, ponerlo en un colegio de tiempo completo. Claro, O sea, hacer varias cosas que pueden darte la posibilidad a ti de hacer otras. exactamente. Y a los abuelos los visitamos con todo el gusto y con todo el amor del mundo, ¿no? Y se dedican a consentirlo. Y finalmente mi esposo intervino también, habló con mis papás de que no estaba bien la forma en la que educaban a mi hijo o lo Claro. consentían, porque en realidad era consentirlo. Oye, pues voy a preguntarles Claro que por sí, acá. Aquí están las dos abuelitas. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y Soy tú, Lupita. Lupita? Muy bien, Josefina. Josefina. Y es el único nieto que tienen las dos. Oigan, ¿cómo pusieron límites? Bueno, en el caso mío, trabajé toda la vida. Tú me eres jubilo. la mamá de... No, tú eres la suegra. Ok. No nos decimos ni suegra ni nuera. ¿Cómo se dicen? Hola, nada más Anita y ella Lupita, o nada más Oiga y se acabó. Ah, ok. Sí. Ok, Lupita. Tenemos mucha comunicación y nosotros tenemos bien marcado la situación de que ella debería de tener, tanto ella como mi hijo, la responsabilidad de su hijo. Entonces nos dicen, se los vamos a dejar, sí, ¿por cuánto tiempo? Sí, no porque no lo quisiéramos cuidar, sino porque simple y sencillamente, si no había una necesidad económica prioritaria, apremiante, pues entonces se da la forma de que también ellos disfruten a sus hijos. Claro, y Sí, que aprendan. a veces uno cuando trabaja, a mí me cuidaron a mis hijos, mi mamá, pero era lo mismo. O sea, tus hijos, ¿a qué hora sales? Háganse de cuenta que era yo soltera, y a qué hora llegas, porque a esa hora te haces cargo. Oye, ¿sí? ahora, ¿y tú cómo le pusiste límites a tu hija? No, pues yo no le puse, yo ni quería, pero pues ni modo, digo, son derechos de ellos, ¿verdad? Son papás. ¿O tú querías que se quedaran contigo? Bueno, me encariñé mucho con mi niño, incluso le puse bebuchis porque pues, estaba chiquito y le digo, le sigo diciendo bebuchis todavía. Fíjate. Vamos a un corte, en un momento regresamos. Bueno, pues la próxima semana
tendremos en diálogos el tema divorcio y sustracción de hijos. Y es un tema muy difícil. ¿Por qué? Porque a veces en los divorcios justamente los hijos se quedan en medio de este terrible pleito. Y lo que hacen algunos de los papás es sustraerlos. No podemos hablar de que se los están raptando o alguna situación así, porque no es el caso, porque los dos tienen derecho, pero se los llevan y el otro papá o la otra mamá no puede verlos durante muchísimo tiempo. Es algo que ha sido muy común, que es muy doloroso y bueno, pues hablaremos de esto aquí en Diálogos de Familia. Y ahora acompáñame a ver el siguiente resumen de lo que ha sucedido en el programa hasta este momento. En el momento en el que se les empieza a pagar, prácticamente es un trabajo. Y como trabajo se les puede exigir a los abuelos, se les puede hasta después despedir, por así decirlo, ¿no? Si ellos están decidiendo establecer este acuerdo con los papás de yo te lo cuido, yo te ayudo, yo estoy ahí al pendiente de ellos, bueno, al final de cuentas también es por gusto. Si ellos lo ven como una obligación o si ellos lo ven como una carga, bueno, desde ahí también va a ser el vínculo que ellos establezcan con los mismos nietos. Pero si tú eres un hijo que le dejas a tu mamá a tus hijos, tienes que tomar en cuenta que esas cosas las va a hacer. Tú no le puedes exigir más. No. Ella está haciendo su papel de consentidora porque ya no le toca responsabilizarse como una educadora de primera generación. En una guardería se te va a enfermar de todo lo que los otros se te enfermen, pero van a aprender autonomía. Hay muchas cuentas pendientes entre padres e hijos que se cobran en estas funciones con los nietos. El único perjudicado es el niño, porque entonces el niño es o sobreprotegido o el niño es el emisario de las broncas entre la mamá y la hija. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, estoy platicando aquí con Gina y ya está muy sensible, Gina. ¿Qué pasa? Cuéntanos. Bueno, yo los felicito antes que nada por haberme invitado a este programa, que es un programa hermoso. Gracias. Donde se le da lugar a personas tan importantes como los abuelos. Cuando hablamos de abuelos pensamos en gente grande que ya no puede, pero realmente en México y en esta sociedad que vivimos ahora, los jóvenes tienen hijos muy rápido. Y entonces los abuelos son cada vez más jóvenes y entonces creen que tienen la responsabilidad de continuar con los hijos. Pero realmente no hay escuela para padres, pero sí los padres tenemos que hacernos cargo de nuestros hijos. Y los hijos que tienen la dicha de tener padres que les educan sus hijos, deben de sentirse muy orgullosos porque los abuelos son los que transmiten las tradiciones, la cultura, los valores, todo lo que somos en realidad cada ser humano. Oye, ¿por qué estás tan triste o estás, qué te hace? Ay, yo voy a ser abuela, pero mi hija está en otro país, entonces estoy en la disyuntiva de si irse y quedarme. Y para mí tener un hijo es lo más hermoso que podemos tener cualquier persona y como dice la especialista, la felicito porque las mujeres estamos en un país machista donde las matriarcas son las madres, por eso todas nos hacemos cargo de los hijos de nuestras hijas y creemos que es nuestra responsabilidad. Pero los varones, que a veces también se les carga tanto la mano para ser padres o que tienen que mantener y criar y cuidar y si no, nos sirven, los desechamos. Pero el hombre, como aquí hay muchos abuelos que los felicito porque México es un país de muchos abuelos que son grandiosos, que han dado su vida por esta patria tan hermosa. Entonces los felicito porque los mexicanos de hoy no nos debemos olvidar que somos hijos de los mexicanos de antes. Entonces claro, tener un abuelo es lo más hermoso y deberíamos ¿Y a ti te gustaría, claro, y a ti te gustaría estar cerca de tu nieto? Sí. ¿Nieto o nieta? Ya sabes. No sabemos no todavía, sabes, pero te mi gustaría. papá era italiano y tenía sus abuelos en Italia, los conocí de grandes. Y por parte de mi mamá, una mamá uruguaya, con abuela uruguaya, entonces la viví poquito porque mi abuela falleció y yo estaba en el extranjero. Pero mi esposo es mexicano, con hermanas mexicanas y su madre vivió en la revolución, falleció a los 106 años, la quisimos, mis hijos la adoraron porque eran chiquitos. ¿Y ahora tu hija dónde está? Mi hija está en Uruguay, su pareja es uruguaya, pero ya estamos en una sociedad donde ya no nos casamos, ya mi hija no se ha casado, pero va a tener un hijo, voy a ser abuela, entonces nos tenemos que adaptar a los momentos que vivimos y tratar de apoyarlos, pero no de solucionarles los problemas, porque si no nunca van a crecer. Es muy fácil tener un hijo, porque todos en una relación de amor o no amor podemos tener un hijo que es la cosa más hermosa, un ser humano.
pero para tener un ser humano hay que educarlo. Y si tenemos hijos, los mejores educadores son los padres, el hombre y la mujer. Y si tenemos abuelos, qué divinos, los amamos, los queremos, pero no cargarle la responsabilidad de que se hagan responsables de nuestras responsabilidades. Bueno, muchísimas gracias. Y felicito a todos los papás, abuelos y abuelitos, hombres, mujeres que están aquí presentes, porque es lo más grande que tenemos. Claro. Son Un nuestras aplauso, raíces. si quieren aplausos, un aplauso. Gracias. No, gracias a ti. Oigan, y bueno, por acá tengo a otro abuelito que, bueno, me da mucho gusto que hayas querido platicar con nosotros porque acabas de tener una pérdida importante. Si nos quieres platicar. Casualmente de mi nieto. De tu nieto. Él estuvo a cargo mío 17 años, 16, 17 años. Por circunstancias del destino, yo decía, cuando estaba embarazada mi hija, bueno, es nieto por parte de mi hija. Le dije que si no se quería casar no era obligación, que yo respondía por ahí. No lo tomo, como decía alguien, que es un fracaso. Bueno, pues es una, como dicen, una metida de pata, ¿no? Pero no, pues no, ¿cómo se llama? Pues una no, noche muy divertida también sí, pudo haber sido, pues sí, pero o una bueno, tarde. yo estoy diciendo lo que dice el dicho, ¿no? Pero a través de eso, a los 5 o 6 años, pues vino la separación. Y fue cuando yo le dije, hasta aquí se acabó el amor. Ya ves, yo te decía que no te casaras. Pero bueno, pues, ¿tú qué hice? En lugar de correrla, pues tuve que abrir las puertas del hogar, de la casa, para que estuviera ahí con nosotros. Y desde entonces ya llegó el niño. Y después, pues, yo... 17 años estuviste con él. Yo lo saqué de la primaria, lo saqué de la secundaria, lo saqué de la preparatoria. Y apenas tiene poquito que falleció. Porque a los 14 años él le detectaron una insuficiencia renal. En su etapa de crecimiento no le creció un riñón. Entonces lo metí al hospital, bueno, al seguro, a la raza, y él le detectaron la insuficiencia renal. Y desde entonces duró 8 o 9 años. Él empezó con la diálisis peritoneal, no le estuvo, le metieron una máquina, no le estuvo. ¿Y todo el tiempo estuviste con él? Sí, yo lo llevaba, yo lo llevaba hasta que le metieron la fístula y yo lo llevaba a sesiones, a veces sí me ayudaba mi hija con su nueva pareja a llevarlo y a traerlo. ¿Qué edad tenía él? Él murió de 22 años. Y bueno, iba a esto es cumplir 23 años. Muy poquito tiempo. Sí, apenas el 16 de septiembre acaba de fallecer, porque me lo trasplantaron, pero no me lo duró 15 meses su riñón, y ya no, o sea, hubo rechazo, y apenas estuvo 3 meses, ahorita los últimos 3 meses me los pasé en el hospital La Raza con él. No, lo siento, yo de día y mis familiares de noche me apoyan. Bueno, yo los apoyé porque... Y es que aparte realmente se convierten en hijos, sí, no, pues prácticamente para mí no... Es tu hijo. No fue mi nieto, fue mi hijo. Claro. Marta, ¿le podemos decir algo, por favor? Pues el sentimiento que a usted lo embarga, lo compartimos, y yo creo que usted nos habla no de la pérdida de un nieto, sino la pérdida de un hijo, que siempre para un padre es dolorosísima, es algo innombrable, es algo que verdaderamente cuesta mucho trabajo entender y asimilar cuando alguien más joven que nosotros tiene que partir, ¿no? Y que estas funciones que usted hizo como abuelo padre, sin duda hicieron que su hijo tuviera y su nieto tuviera una vida de mayor calidad, porque también hay que hablar de esta otra parte, ¿no? Claro. Cómo los abuelos forman parte importante de esta construcción afectiva, y que son suma de amores, es que de repente tienes más amores en tu vida y tus abuelos son unos de ellos, ¿no? Y que esta parte de la familia ampliada también es una parte importante de esta afectividad que tenemos los mexicanos, con todas las complicaciones que ello conlleva. Por supuesto. Sin duda podemos hablar de la familia amalgamada, de la familia muégano, de abuelos sobreprotectores, de que meten la mano pachona donde no, pero también no hay que dejar de largo estos afectos y esta parte importantísima
que dejan los abuelos en Claro. sus nietos, ¿no? Pues muchísimas gracias. Gracias por tu testimonio, gracias por estar aquí. Y bueno, Mauricio, me querías hacer algunos comentarios de las redes sociales. ¿Qué han dicho en las redes sociales? Mira, en las redes sociales están hablando mucho sobre, de repente, una posición un tanto ya de repente parcial, hablando de que los nietos y los mismos hijos son muy encajosos, que se aprovechan de los abuelos, que se aprovechan del hecho de que ahorita en estos momentos ellos ya no están, digamos, trabajando, ya están jubilados, entonces que los hijos se aprovechan, ¿no? Y que al final de cuentas los abuelos, como ya no es su obligación, bueno, ellos al final de cuentas tienen la posibilidad de decidir, pero los hijos no les dan oportunidad, como que les ponen como si fuera una obligación ya para ellos, como no están haciendo nada porque están jubilados, que lo tienen que hacer. Sin embargo, aquí a mí me llama mucho la atención y quisiera hacer un comentario sobre el hecho de que los abuelos, al final de cuentas, cuando ellos asumen la responsabilidad de estar al pendiente de los hijos, o bueno, en este caso de los nietos, se vuelven un referente y se vuelven una parte muy importante en el desarrollo de los mismos. Entonces, a pesar de que haya muchas autoridades y a pesar de que los papás estén presentes o no, los abuelos se vuelven una autoridad. Claro. Entonces, el hecho de que de repente nosotros, o bueno, siendo abuelo, cuando lleguen los hijos, yo me hago a un lado, bueno, eso también es una forma en la que yo le delego la responsabilidad y le delego la importancia a mis hijos de que ellos cumplan con su función. Pero cuando a mí me necesiten, yo aquí voy a estar. Y en este caso, los abuelos que han cubierto esas expectativas y que han cuidado a los nietos, de repente también se les regresa. Y entonces los mismos nietos al final terminan haciéndose cargo o terminan cuidando a los mismos abuelos. ¿Por qué? Porque es como una forma en donde a veces no es algo remunerado inmediatamente con dinero, pero se remunera con esta atención y se remunera con este cariño de los mismos nietos. Claro. A lo mejor que creo que lo más importante es puntualizar esto, que sí sea cariño y sea con mucho amor y con muchas ganas, porque si es de los dos lados obligatorio es cuando hemos visto los problemas, ¿no? Y cuando si, de repente, bueno, pues como ya te cuidé yo, ahora tú me cuidas, ¿no? No, y cuando hay victimización de por medio, cuando hay abuelos que se sienten explotados, cuando hay padres que abusan o se sienten atrapados por sus propios padres de que no les sueltan al hijo, pues eso es un obstáculo. Claro. Cuando esta función de abuelo es maravillosa, o sea, esta sociedad, estos hijos, estos nietos requieren de sus abuelos, de su convivencia, de su cariño, de muchas cosas que les aportan y que nos han aportado. Oye, Marta, fíjate que ya estamos al final del programa, ya me gustaría que cada uno de ustedes nos dijeran, ok, ¿qué hacer cuando ya está deteriorada la relación? Cuando está deteriorada entre mis hijos y yo, y por el problema de estar cuidando a mis nietos. ¿Qué podemos hacer ahí? Algunas consejos. Yo creo que una parte que ayuda mucho es la comunicación. Acuérdate que las relaciones se pueden deteriorar, pero también se pueden recuperar. Cuando nos atrevemos a hacer una reflexión profunda, yo como hijo, verdaderamente qué funciones estoy delegando, estoy usando a mi padre, estoy usando a mi madre, y cuando los abuelos también, a mí me encantó esto que dijiste, a ver, hay que ponerles límites a los hijos, no, yo no, mijita, no, yo no me hago cargo, es decir, pasarles esta responsabilidad a ellos y apostarle a que en relaciones humanas y entre hijos y padres y nietos, no sabemos perdonar. Eso es importantísimo. Claro, claro. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que también tiene que ver un poco con la cultura, porque yo también vengo de familia española. Entonces, yo sí digo no. Que ahí no se puede decir las cosas como tal, sí. Sí. Yo te voy a decir, yo creo que, volviendo a la frase de la abuela española, de donde te colocas, te quedas, es una realidad. Sí. Vamos a poner las cosas en claro. Yo creo que si nosotros revisamos nuestro rol desde que tenemos hijos, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Cuando nuestros hijos sean grandes también nos van a dejar a sus hijos. Así a ver, las niñas de ahorita es. de 22 años que tienen un hijo, que van a tener cuando tengan 44, que además van a estar en la plenitud, van a tener también al nieto, lo van a cargar con él. Ahora, si es una decisión, ¿por qué es una decisión? Que revisemos los roles paternos y maternos, roles mujeres, hijos, y también roles de mujeres y hombres. Es decir, no tenemos por qué ya vivir con el rol de que la mamá
la señora nada más lo único que puede, o la mujer lo único que puede hacer es ser señora y ser mamá. Hay muchas otras cosas. Bueno, ya vimos que hay un abanico de posibilidades. Cada mamá, cada papá, cada abuelo, abuela es diferente. Yo recomendaría las guarderías, o sea, no le tengamos miedo a la guardería. Mis hijas son de guardería, no se han embarazado, no se drogan, no nada. O sea, si hay la opción, si hay que buscarla, la guardería es una maravilla. El abuelo, la abuela, a veces transmiten cosas que no nos gustan, que si no te gusta como que coman dulces, que no sé qué. Bueno, entonces edúcalos como tú quieras, pero hazte responsable y marca límites. Y Claro. la guardería de verdad es una opción. Sí, sí es una opción. Y yo quisiera decir nada más que los mismos hijos que le delegan la responsabilidad a los padres para el cuidado de, en este caso, los nietos, que también tomen en cuenta que si ellos les están delegando la responsabilidad, ellos van a tener autoridad sobre los nietos. Y que no después voy a echarles la culpa porque mi hijo salió mal o porque se pelea en la escuela o algo, cuando yo no asumí mi responsabilidad. Entonces, si se establecen acuerdos desde un inicio, es muchísimo más fácil que después tengan esta posibilidad de asumir cada quien sus responsabilidades, que se sientan culpables y que a lo mejor arreglen sus culpas, pero que al final de cuentas se establezca una adecuada relación, una adecuada comunicación y un vínculo sano entre todos, que las autoridades queden muy claras, porque al final de cuentas el más perjudicado o el que va a tener las consecuencias positivas van a ser los mismos nietos. Claro, ¿no? eso es bien Entonces importante. yo creo que ese es un punto muy importante. Muchísimas gracias, Mau. Y bueno, Karen, si nos quieres otra vez decir las fechas de la feria. Sí, las fechas de la feria son del 8 al 18 de noviembre en CENART, en Tlalpan. Que es el Centro Nacional de las Artes, ¿no? Sí. Que es al sur de la ciudad, para que todos los que nos están viendo sepan. En el sur es una fiesta del libro con muchas actividades para los niños, los padres, toda la familia. También hay una cantidad de actividades de profesionales que va a estar disponible en línea. Vienen especialistas de primera infancia, de literatura, por los que se interesan. Pues muchísimas gracias, Karen. Gracias por haberte dado la vuelta para invitarnos personalmente a esta feria. Le quiero dar un aplauso a todos los abuelos que nos acompañaron el día de hoy. ¿Mande? Y bueno, muchísimas gracias a ti que siempre estás aquí conmigo todos los martes. Yo soy Cristina Jauregui. Te veo el próximo martes aquí en Diálogos. Hasta luego.